No te duermas, es el título de la prédica. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, ustedes saben que primer día de la semana es día domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que estaban reunidos. Esta reunión que se hacía para partir el pan era lo que se denominaba o significa ágape. Un ágape es una fiesta espiritual. Nosotros tenemos la gracia de Dios de reunirnos cada vez que nos proponemos y disfrutar del pan, del cuerpo, de la sangre del Señor, de la Santa Cena. Y ese es un ágape, es una fiesta, es una comunión. Porque comunión no es un término católico. Comunión significa unión común. El pueblo de Dios unido, común, unión, comunión, unido en la persona de Jesucristo, quien nos hace a todos del mismo sentir. Porque en la iglesia hay todo tipo de gente. Somos todos de formación distinta, de educación distinta. Hemos venido con valores distintos a la iglesia. Cuando lo aceptamos a Cristo, Cristo nos fue perfeccionando. Tenemos un grado de madurez distinto. Pero hay algo que nos une. Hay algo que produce la unión. A pesar de tantas diferencias, la unión común, la comunión entre todos, que nos permite celebrar el ágape. La cena del Señor, para celebrar esa unión con Él. Una unión que no solo es mía, es de todos, por eso es común unión, unión común, comunión. Y dice que había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Y Pablo estaba enseñándoles, les enseñaba acerca de la palabra de Dios. No olvidemos que eran los primeros pasos de la iglesia cristiana. Y tenía que enseñarles a los judíos, tenía que enseñarles sobre la gracia, sobre la obra redentora de Jesucristo. Y a los no judíos a enseñarles a caminar en fe. Entonces, al día siguiente tenía que partir Pablo. Y en esa época, salir de viaje no era como ahora, que tenemos medios de comunicación que nos trasladan a cualquier parte. En esa época era caminar o andar en burro. Y los viajes eran difíciles, era complicado. Pero Pablo quiso enseñar a la iglesia, a pesar de que al día siguiente estaba de viaje. Tenía tanto amor por la iglesia y tanto amor por Dios que superaba los obstáculos que se presentaban. Nosotros siempre tenemos un obstáculo
que no puedo, que trabajo, que no tengo tiempo, que no voy a estar pidiendo permiso en el trabajo para hacer una actividad de la obra de Dios, que no tengo ganas, que mañana tengo que viajar. Pablo priorizó el servicio a Dios y el amor a Dios y el amor a la obra de Dios. Y a pesar de que tenía que viajar y que tenía que descansar, siguió enseñando. Y todos estaban allí en esa unión común, en esa comunión, partiendo el pan, porque todos tenían unión común con Jesús. Como dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que a todos nos llama a tener esa comunión con Jesús. Y a pesar de nuestras diferencias, esa comunión con Jesús nos permite tener comunión entre nosotros. Entonces, Pablo en esa ocasión estaba predicando, enseñando. Quizás había debate, quizás había preguntas. Pablo daba respuestas, brindaba explicaciones. A pesar del largo viaje, siempre que le esperaba, el largo viaje que le esperaba, siempre estaba dispuesto allí donde lo necesitaba. Allí donde lo necesitaba. Y siempre estaba dispuesto. Nosotros nunca estamos dispuestos. Y estuvo sin descanso hasta la hora de partir. Y nos sigue contando el libro de Hechos, en el capítulo 29, y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Mientras Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea que en esa situación estaban disertando en el lugar, dice el libro de Hechos, Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, que había muchas lámparas. Es probable que haya habido mucho humo, medio cargado el ambiente por la cantidad de lámparas que había. No eran lámparas eléctricas como en estos tiempos, eran todos a combustible. Y bueno, y todo eso provocaba somnolencia. Y este joven se ubicó en el lugar más cómodo. Siempre buscamos el lugar más cómodo, ¿no? Se ubicó en el lugar más cómodo y se sentó en la ventana. Chicos, corría aire fresco. Pero le tomó un sueño profundo y desde el tercer piso allí fue planeando y se cayó y se mató. Imaginen ustedes la conmoción
que pudo haberse generado en esa situación en todos los allí reunidos. Es muy probable que sea un argumento más que válido para interrumpir toda esa reunión, para no seguir adelante. Alguien había muerto. Entonces, dice el versículo 10, descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. O sea, Pablo descendió desde el tercer piso al lugar donde yacía muerto el joven. Se tiró sobre él. Dice, se echó sobre él y lo abrazó, le dio calor al cuerpo. Y dijo, no se alarme, no se preocupe, está vivo. Esa ubicación ventajosa le había producido la muerte. Su comodidad le había producido la muerte. Pero la tragedia se convirtió en triunfo. Pablo, como instrumento de Dios, se echó sobre él y le devolvió la vida. Dios lo utilizó para generar el milagro. En consecuencia, el poder de Dios está incluso por sobre la muerte. No solo por sobre las enfermedades, por sobre la muerte. En este caso era tan difícil la situación que obró dándole vida nuevamente. Ahora, el procedimiento que utiliza Pablo para sanarlo o para darle vida a esa persona muerta, tiene antecedentes. Tiene el antecedentes en Eliseo y tiene antecedentes en Elías, que hicieron el mismo mecanismo, el mismo procedimiento de lanzarse o de echarse sobre la persona muerta para devolverle la vida. Primera de Reyes 17:21, respecto de Elías, dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, Elías había hecho resucitar a un niño echándose sobre él durante 3 veces hasta devolverle la vida. ¿Por qué utiliza ese procedimiento? Bueno, Dios puede utilizar cualquier mecanismo, cualquier procedimiento y utilizar a los siervos de Dios hasta en las cosas más insólitas cuando se dejan llevar por Él. Increíble para nosotros, raras para nosotros, pero no para Dios. De Dios siempre hay que esperar cosas que nos sorprendan. Para la mente humana es imposible captar todas las cosas que Dios puede hacer en el ser humano. Es imposible captar los milagros, las señales que puede hacer en cada uno, las sanidades que puede hacer en cada uno, las bendiciones que puede derramar en cada corazón. Para Dios no existe el imposible y utiliza el mecanismo y el procedimiento que Él considere conveniente.
que él mejor considere para determinada circunstancia. Eliseo hizo lo mismo. Y nos lo cuenta 2 de Reyes 4:34. Después subió y se tendió sobre el niño, refiriéndose a Eliseo. Un niño muerto se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. O sea que, como vemos, tanto Eliseo como Elías fueron un ejemplo de aquel mismo mecanismo o procedimiento que utilizó Pablo para darle la vida a este joven, quien se echó sobre él y le devolvió la vida. Digamos, se echó sobre el muerto con toda su unción, con todo el poder que había dentro suyo. Poder de Dios, no poder propio. Y ese poder se transmitió al muerto y le dio vida. Estar lleno del Espíritu de Dios es tener la presencia de Dios y transmitirla por contacto a los demás, a los necesitados. Por eso el cristiano no debe ser un ritualista. El cristiano debe ser alguien que tiene en su vida, en su corazón, el poder de Dios para transmitir ese poder de Dios haciendo el bien al prójimo. Porque lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Volviendo al relato, el versículo 11 nos dice: después de haber subido y partido el pan y comido, o sea que siguió la reunión. Siguió la reunión porque tenía que seguir. Pablo lo tomó como un hecho natural, lo tomó como un hecho normal. Un hecho natural, un hecho normal. El obrar de Dios dándole vida a un muerto. La conmoción cesó. Y todo siguió adelante. Ni la muerte de una persona los detuvo. A nosotros nos detiene el frío, nos detiene el calor, nos detiene la lluvia, nos detiene la fiaca, el no tengo ganas, nos detiene y no tengo tiempo, nos detiene el no puedo. Allí en este caso estaban los apóstoles, estaba Pablo ahí reunido con todos los allí presentes, no los apóstoles, sino Pablo, con todos los allí presentes. Hubo un acontecimiento que conmocionó a todos, la muerte de uno de los allí asistentes, y recobró la vida, y todo siguió igual. Siguió como había comenzado, partiendo el pan y hablando, predicando y explicando sobre la palabra de Dios. Qué lindo hubiese sido, qué linda excusa hubiese sido para Pablo decir: bueno, ya después de lo que pasó,
Me voy a descansar porque mañana tengo que viajar. No, él siguió. Habrá alguno que habrá pensado, bueno, está muy aburrida esta prédica, esta palabra. Yo me voy a dormir, voy a aprovechar. No, he quedado muy afectado, me duele el corazón por lo que ha sucedido, me voy. No, todo continuó. Nada detiene cuando hay amor a Dios, cuando hay amor al prójimo, cuando hay amor a la obra. Nada. Entonces, después de haber comido y partido el pan, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Siguió predicando hasta el amanecer. Y así salió. O sea, sin descansar, renegando quizás con algunas cabras que le discutían, no sé. Quizás sí, quizás no, estoy imaginando. Pero lo cierto es que sin dormir, sin descansar, salió de viaje el día siguiente y estuvo hasta el alba hablando acerca de la palabra de Dios. Y cuando terminó todo, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que Cristo, nuestro Señor, restaura vidas. Y Él restauró a ese joven que lo llevaron vivo. Por eso, hermano, no te duermas. No te duermas ni en tu vida espiritual, ni en tu vida secular, ni en tu vida de rutina. No te duermas. Cada mañana que te levantas, tienes que saber que hasta para vivir tenés que luchar. Para vencer los obstáculos y las dificultades de cada día, tenés que lucharla, tenés que pelearla, en el buen sentido. No dormirse en la angustia, en el dolor, en el desánimo, no. La vida es para trabajar, para luchar, para esforzarse y también para disfrutar. Mucho más en la vida espiritual, mucho menos debe bajar los brazos alguien que pertenece a Cristo. El que pertenece a Cristo jamás baja los brazos. No se sienta en la ventana mirando al mundo y mirando a la iglesia a mitad de camino. O está adentro o está afuera. No te duermas en la ventana. No te duermas sin pelearla toda, lucharlas a toda. Y nunca te des por vencido cuando en tu vida y en tu corazón está el Cristo de las victorias. Y no pierdas el tiempo. El tiempo es algo valioso que Dios nos dio. El tiempo es como el agua del río. Lo que pasa no vuelve a pasar. El tiempo que pasó no vuelve. Tiempo
que no has aprovechado, tiempo que has perdido. Es irrecuperable. Para Pablo era una pérdida de tiempo descansar en esta noche o en esa noche cuando tenía la oportunidad de impartir la palabra a todos los allí presentes. No perdió el tiempo. Nosotros perdemos mucho tiempo en tonteras. No lo aprovechamos. Pensando en nuestros conflictos, en nuestros problemas, en nuestros complejos, nos olvidamos de que debemos dejar todo en las manos de Dios, confiar en Él y nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Luchar hasta la victoria, luchar hasta que Dios obre y nos ayude y nos bendiga. El tiempo vale oro. Es lo único que no se recupera. Hay que tener tiempo para trabajar, tiempo para vivir, tiempo para disfrutar, tiempo para descansar, tiempo para compartir, pero todo bien aprovechado. Sin desperdicio de ninguna naturaleza. Y no te sientes en la ventana. Si sos de Cristo, no estés a mitad de camino. No te sientes en la ventana para estar con un pie adentro y con un pie afuera. Decidite. Porque en Cristo está la vida. Porque en Él encontrarás el poder. En Él encontrarás vida. Y en Él encontrarás lo que vos luchaste toda la vida para lograrlo. Y no lo lográs hasta que le diste lugar a Jesús. No te aísles nunca. Perteneces a una comunidad formada por Él, con la cual debes tener común unión, comunión, si es que tienes comunión con Cristo. Deseas un miembro aislado ni una familia aislada. Todos formamos parte del mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y cuando tengas en la cabeza conflictos, dudas y temores, no le des la victoria al enemigo. Siempre confía en el Señor. Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, nunca va a permitir que seas derrotado. Pero para tener esa comunión con Él, escudriña la palabra, crece, aprende a estar cerca de Dios. Esa es la mejor bendición que te puedo dar en esta noche. Estudiar, escudriñar la palabra de Dios y conocerle más. Porque mientras más le conoces, mayor es la comunión que disfrutas con tu Señor. Y recuerda una cosa,
Eres muy importante para la iglesia. Para esa iglesia o esta iglesia en la cual te llamó el Señor. Mucho más de lo que tú crees y de lo que tú supones. Eres una piedra viva en el seno de la iglesia. Y porque eres importante, tienes la obligación como miembro del cuerpo de cuidarte y de crecer. No de ser negligente, cuidarte y crecer para el bien del cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor. Que Dios les bendiga grandemente.